Bueno, aquí estamos, mis amigos, tratando de comprender, por supuesto, toda la evolución de la situación. No puedo leer los letreros porque si no, no puedo dirigirme en la cámara frontal a todos ustedes. Además que al tener las cámaras de directa y de Periscope por otra vía, hay un delay. Yo, por ejemplo, lo que le diga a ustedes solo puedo ver que gesticulé a los 2-3 segundos. Y por lo tanto, si volteo a ver las reflexiones, vamos a multiplicar esta clase a todos los que podamos invitar, dice Lilian, por ejemplo. Eso pude verlo seguramente a los 2 segundos o más que ella lo escribió. De manera que, lamentablemente, no puedo leer todo y responderle. Yo voy a agarrar una chuleta aquí y veo que hay 20 o 30 sujetos y difícilmente puedo abordarlos todos, pero por supuesto ustedes esperarán algún pronunciamiento, alguna reflexión centrada en la cuestión de la declaratoria de la Asamblea Nacional, contradictoria en sí misma, puesto que saluda la Carta Democrática, pero al propio tiempo el señor Borges se declara enemigo de la intervención extranjera. Y la Carta Democrática, querido bueno, querido señor Borges, la Carta Democrática es por definición una intervención extranjera, por si no lo sabía. Lo que hay que tener cuidado es en andar de hincha, de fanático, de primer fan de una intervención de países determinados en nuestra política interior, porque para salir de estos bicharracos podemos pedir auxilio al diablo. Pero el problema es cómo salimos del diablo después. La Carta Democrática que invocáis puede ser la fuente de muchas soluciones para Venezuela, y si se malencamina este asunto, puede ser la fuente de muchas nuevas desgracias. La Carta Democrática no contempla la intervención militar, habla de otras gestiones. Si el gobierno se negara a aceptar las recomendaciones de restaurar la institucionalidad democrática, entonces la Carta está en aconseja, concibe que puede determinarse medidas diplomáticas, pero no habla de otras medidas. Bueno, las otras medidas se conocen. Tiene que entonces apelarse a que se obligue al país determinado a esas recomendaciones, a aceptar y ejecutar esas recomendaciones. Bueno, yo la verdad que les quiero ser sincero, no es por desprecio, pero tengo no es tampoco ignorancia, es un desdén por todo eso que signifique acuerdos internacionales y legislaciones, etcétera, que sencillamente, la verdad que yo creía que esa bendita Carta Democrática era anterior. Y es que en realidad, aprobada en 2001, por ejemplo, dije incorrectamente que se aplicó a aquella situación peruana cuando obligaron a expulsar a Fujimori. Y de eso hace yo no sé cuántos años. En realidad debe ser por los años, principios de los 90, o casi llegando. A ver, son el gobierno de Alan García, el gobierno del indio que está enjuiciado ahorita, el de Humala y ahora el del polaco. Son por lo menos 16 años. Y entonces, sí, puede coincidir con el 2001. No sé, creo que sí. Pero es que antes habían otras medidas. Por ejemplo, la OEA aplicó lo que se llamó la doctrina Betancourt en los años 60, sin proclamarlo. Había de hecho un desconocimiento a los gobiernos de facto, que era la tesis de Rómulo Betancourt, que aplicaba a Venezuela unilateralmente. Ha habido una historia de la OEA, incluyendo las intervenciones militares.
porque Estados Unidos, por ejemplo, rodeó de estrecha colaboración con la OEA la ocupación de Santo Domingo el año por allá 64, 63, con la intervención militar que determinó la expulsión. Fue una guerra civil en realidad, y Estados Unidos desembarcó tropas y Brasil ayudó también. Hay por supuesto la intervención unilateral en Panamá, que no requirió de ninguna cobertura, porque esa fue directo. Estados Unidos, cuando se le va de las manos un proceso, no anda con muchas consultaderas. A veces usan las Naciones Unidas y a veces sencillamente van a por el objetivo. O por coaliciones. Por ejemplo, la gran primera guerra del Golfo del papá de Bush contra Hussein, por haber invadido a Kuwait, fue una gran coalición que integró innumerables países árabes, a toda Europa también, y entonces tuvo una cobertura de Naciones Unidas. Bien. Naciones Unidas, la primera gran intervención que tuvo fue en la propia guerra de Corea. Recuerden que el norte comunista había, con el apoyo de China y de Rusia, había ocupado el sur, había iniciado una guerra contra el sur, y haciendo caso omiso de la división acordada en el paralelo 38 en las Naciones Unidas, para que el sur mantuviese un gobierno procapitalista y el norte un gobierno comunista presidido por el abuelo del Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, hijo a su vez de Kim Il-sung. O sea, este es el nieto de aquel que resolvió que eso estaba mal dividido y él mejor invadía. Y ocupó no solo la capital, Seúl, sino que ocupó casi todo Corea del Sur. Y Estados Unidos, que venía de terminar la guerra, que no tenía condiciones de iniciar otra guerra, y que Truman no quería iniciar sobre todo una confrontación masiva con China y con la Unión Soviética, bueno, no le quedó más remedio al final que incluso desplazar del mando de Corea, de las tropas norteamericanas y de las Naciones Unidas, a nombre de Naciones Unidas que operaban allá, al mando del general MacArthur, que quería zumbarle bombas atómicas al norte de Corea y a China. Entonces el señor Harry Truman se vio en la obligación de quitarlo del puesto, porque aquel era un militar incontrolable que incluso por primera vez en la historia norteamericana insinuaba pues la eventualidad de un golpe militar. Y bueno, y la guerra terminó con un apoyo significativo de países como Australia, como Canadá, al lado de los norteamericanos, y terminó siendo, ¿cómo se llama?, tablas. Volvieron las tropas de las Naciones Unidas apoyándose en Estados Unidos al paralelo 38 y allí quedó. Dicho sea de paso, nunca hubo un tratado de paz o de finalización de la guerra. La guerra de Corea todavía no ha terminado en sentido jurídico, porque el presidente de Corea del Sur, que era Chen Hu-par, se negó a aceptar aquello. Hubo que eliminarlo después con un golpe de Estado para regularizar una especie de tratado civilizado, elemental, de no estar pues en pie de guerra permanente en el paralelo 38. El norte se quedó anclado en el comunismo medieval y el sur se desarrolló como una potencia económica de grandes libertades políticas y de grandes avances en el nivel de vida. El nivel de vida de Corea del Sur respecto a Corea del Norte es, no sé, de 50, 100 veces mejor. Es decir, el coreano del norte gana $50 como un venezolano y Corea del Sur puede ganar $2.000 de promedio. Digo, para ponerle una cifra que significa una importancia enorme de esa brecha que separa ambos sistemas. Pero iba a esta historia de las intervenciones. Las Naciones Unidas intervino, por ejemplo, en la guerra de Balcanes, pero es que para intervenir tiene que existir una situación mucho más grave. Para que haya una intervención militar tiene que haber una confrontación
militar previa, o por guerra civil, o por ocupación de una potencia, como fue en el caso de Kuwait, que fue ocupado por Irak, y entonces todos los demás vienen en auxilio para expulsar a Hussein. La segunda guerra de Irak, que fue la que impulsa el señor George Bush, con la excusa, porque solo fue una excusa, de que había que perseguir ¿cómo se llama? Los terroristas de Al Qaeda, cuando los terroristas de Al Qaeda están en todas partes y donde menos estaban era en Irak. Bien, pero fueron a buscarlo allí con un segundo pretexto, que era la posesión de armas químicas y bacteriológicas por parte de Irak, que eran armas de destrucción masiva. Nunca las pudieron conseguir. Hubo cierta cobertura de Naciones Unidas, a pesar del veto soviético, y sin embargo Estados Unidos armó una coalición más reducida que aquella primera guerra, y ya vimos las consecuencias. Pues una guerra mal parida que terminó con la destrucción de Irak. También hubo una liquidación del Estado libio por parte de las potencias europeas de la OTAN, y metieron allí nariciao, ¿cómo se llama?, a Obama, que bueno, aceptó también echar plomo, pues, y acabaron con la pobre Libia. Terminó, ¿cómo se llama?, el señor Gaddafi con una estaca en el trasero. Es una cosa horrenda la muerte de ese dictador. Bueno, se la buscó, dirían muchos, pero en realidad cuando se mataba a Gaddafi, se estaba matando también al único gobernante de los últimos 30 años, 25, 30 años, que había hecho de Libia un estado que era bastante equilibrado en lo que respecta al avance de la sociedad primitiva, tribal, de tribus, digamos, con costumbres realmente medievales de los señores libios, tribus del desierto, bereberes, etc. Y entonces los agrupó en un estado. A pesar de que mantenían esas tribus, había una especie de derechos comunes, y había pues una especie de relativa entente cordial o de relativa paz, obligada por supuesto por un estado bastante totalitario, pero no islamista radical. Era islámico, pero no con la ley sharia y cosas por el estilo, porque Gaddafi, al igual que Nasser, el egipcio, o al igual que Assad de Siria, o que el propio Hussein, eran de las tendencias, pues, ¿cómo se llama?, del islamismo laico, es decir, de civiles, no religiosos, no integristas, no directamente sometidos a la ley sharia, a la práctica irrestricta del Corán en materia política, que es otra cosa distinta al laicismo. El laicismo o laicismo, o sea, el no compromiso con el Estado teocrático, con el Estado religioso, es algo que empieza en Turquía, precisamente el más antiguo de los estados teocráticos, de los estados islamistas. El Imperio Otomano, que era un imperio que dio mucho que hacer durante 7, 8 siglos, relevando históricamente el imperio de los Omeyas los sultanatos y los califatos árabes que llegaron a dominar hasta Andalucía del siglo VII al siglo XII-XIII. Bien, ese califato de las distintas casas pues monárquicas de los califas, que en estricto sentido eran descendientes del profeta, porque ese es el problema del Islam, que el que tiene que dirigir todo, tiene que dirigirlo a nombre de la aplicación de la ley sharia, la ley del profeta, y la sucesión, porque es el continuador, el califa del profeta Mahoma, y por lo tanto la única religión admitida es la del profeta, y los infieles deben ser o matados o sometidos. Para ser estrictamente equilibrado en los análisis, el sultanato turco, el gran imperio otomano, que no, si bien es cierto, conservaba muchas de las costumbres de los califas y de la religión de Estado, había cierta tolerancia.
hasta que, bueno, se antojaban de querer hacerle la guerra a la Europa cristiana y llegaron hasta la ciudad de Viena y todos los Balcanes fueron ocupados por los turcos. Ese imperio otomano acaba de morir en 1921-22. Terminó ese imperio turco que fue reduciéndose en el Medio Oriente y en toda África del Norte por los embates del imperialismo británico y el imperialismo francés, que le quitaron Turquía, le quitaron Egipto, le quitaron Irak, le quitaron África del Norte, los franceses, etcétera, y entonces el sultanato pues del Suleimán, del Imperio Otomano, fue reduciéndose a la Turquía, es decir, Anatolia y lo que es hoy Turquía como nación, y que cayó en manos de los oficiales del joven ejército turco, del Atatürk, que fue el líder turco laico que funda la República Turca moderna en 1922-23, y entonces hace una diferenciación clara de que la religión no puede imponerse ya más en las instituciones del Estado. Occidentaliza Turquía, le da un alfabeto occidental, le da costumbres occidentales, empiezan a vestirse como occidentales incluso, y Turquía pues es el país más europeo de los países islámicos. Pero desde entonces hay un intento de tratar de volver. Amigo, yo no estoy aquí para exagerar, pero tampoco para inhibirme de calificar las cosas por su nombre. Lo que está planteado en los países árabes, en Turquía misma, en todo el África del Norte, árabe, berebere, de los moros, como los llamaban los españoles, lo que estuvo planteado en Egipto y fue detenido, lo que está planteado desde el califato ISIS, el de Naes, lo que está planteado desde esa propuesta del califato ISIS, desde una frontera que hicieron común ocupando una parte de Irak y una parte de Siria, es la vuelta a la guerra santa del profeta y extenderse por todo el África del Norte y por todo el espacio del Medio Oriente, y por qué no hasta los confines del Asia, hasta Indonesia, si pudieran hacerlo, lo que sería entonces un nuevo califato histórico. ¿Y qué es eso? Es la vuelta al medioevo. Aquellos tontos que estuvieron durante 2 o 3 años, digo tontos sin ganas de ofenderlos, pero aquellos de pluma fácil, de articulistas superficiales, frívolos, y la primavera árabe, y la lucha por la democracia, y dale con el Twitter a la democracia árabe, el sueño árabe, la primavera de los pueblos árabes. Dios mío, lo que estaban era metiéndole embuste a la gente en Occidente, la propia prensa occidental, sin distinguir que lo que quería la gente era la vuelta al medioevo, la dictadura implacable del Corán, de las leyes sharías o sharias del Corán, que dicta la poligamia, el matrimonio con las niñas, es decir, todo lo que implica, digamos, las costumbres bárbaras de una sociedad pero enfermizamente machista, contra todas las libertades individuales, porque ocurre que el Corán no distingue el alma individual, mis amigos. Tiene que ser la comunidad en Alá, la comunidad en el profeta. Todos somos de un alma común que accedemos a la salvación si comemos de una manera determinada. Odiamos el cochino, por supuesto, no se puede comer cochino de ninguna manera, eso lo tienen en común con los judíos. Y entonces, y sobre todo, pues no, las mujeres no se pueden ver. No se le puede ver sino los ojos, qué sé yo, y desde lejos, porque si la ves muy feo ya es un infiel y merece ser apedreada y matada, enterrada hasta el cuello en un hoyo que la entierra el mismo marido y le zumban piedra la comunidad. Pues ese gesto tan civilizado, pues. Por no hablar de los pobres homosexuales, que los guindan del pescuezo y patalean, ¿entiendes?, colgados en una grúa, o les quitan, o los decapitan. Bueno, una de las pocas cosas que tiene buena es que le mochan las manos a los ladrones, pero aún en ese caso son sumamente exagerados, porque el ladrón que se roba, que se lleva una pequeña cosa, andan por ahí de mocho, por haberse robado una pequeña cosa que a lo mejor con un castigo moral le superaba aquel primer desliz adolescente,
Yo he visto videos en Teherán, la capital de Irán, como un niño adolescente que va a robar no sé qué cosa, en los bicharracos allí adultos lo ponen en el bracito, entonces un carro les pasa por encima para dejarle inútil el brazo. O sea, esas costumbres bárbaras medievales, que también los católicos las tuvieron, digamos, no en esa crudeza del islamismo, pero todas esas son reminiscencias del medioevo, reminiscencias de etapas felizmente superadas en la cultura humana, donde el fanatismo religioso imponía todas las costumbres. Bueno, ahora voy al otro, no al otro extremo, pero voy al bando de no crean que para justificar o para, insurgir contra esas costumbres de la vuelta al medioevo, haya que pasarse entonces a esta especie de globalismo. El globalismo implica algo así como las naciones tienen que ser superadas, agárrense, los sexos también, las culturas también, porque tienen que ser disueltas, la familia también, y hay poderes financieros muy fuertes, mis amigos, buscando que el mundo supere los estados, supere la familia, supere incluso los géneros. ¿De dónde saco yo esto que puede ser oído como un disparate? Bueno, hay toda una industria gigantesca desde Hollywood mismo que proclama a los cuatro vientos casi empujar a los adolescentes a la homosexualidad. Eso, la verdad que yo no estoy por perseguir a los homosexuales, pero no tengo por qué aceptar en mi nivel de comprensión de las cosas hasta este siglo de que deba incitarse a la homosexualidad. Y hay una vasta empresa, no de defensa de los valores de libertad para la escogencia de lo que es la pareja de cada quien como la quiere, pero de allí a saltar a la promoción de la homosexualidad, de los gays, del lesbianismo, etc., hay una gran diferencia. Y le comentaba yo a unos amigos esta mañana que no sé si vieron el video ese donde hay caricaturas de películas infantiles donde Disney, el canal Disney, nuestro adorado canal Disney, del ratón Mickey, de Pluto, de Donald, ese canal Disney tiene ya personajes en las comiquitas estas nuevas de bichitos, digamos, ataviados a lo especies más o menos, ¿cómo se llama?, de otros planetas o lo que fuere. Ya hay, bueno, un cultivo de la homosexualidad de niños. ¿Qué tal? Disney, señoras y señores. ¿Y qué es eso? Bueno, los mismos que están por los transgéneros, con el supuesto de que son 10% de la población. Yo no soy homofóbico, y casi que uno tiene la obligación de decirlo, pero de ahí a la propaganda sistemática a favor de la homosexualidad es, digamos, el equivalente en lenguaje jurídico a lo que la familia debe quedar atrás, porque sencillamente lo nuevo es la familia sin sexo, o mejor dicho, considerar la familia no desde un hombre y una mujer, sino un par, cualquiera sea su origen de género. El que quiera que haga su vida, Dios mío, como quieran. Pero el matrimonio es una institución eclesial, es una institución cristiana, es una ¿cómo se llama? Está en la raíz misma de la civilización occidental y cristiana. Amigos, el que quiera unirse en pareja homosexual, el que quiera darse derechos de sucesión, ahí pueden perfectamente haber todas las reformas legales que quieran para heredarse, pero ya cuando empiezan con la adopción, por ejemplo, yo tengo serias dudas. Perdónenme si se me salió lo atrasado, como dijera algún amante de este tipo de culturas transgenéricas, pero la adopción de niños por parejas homosexuales, la verdad que yo no sé si el género humano o los humanos están preparados para hacer de eso una práctica común. Y hasta nuevo aviso, la institución matrimonial debería seguir siendo una institución que
da derechos a parejas de dos sexos distintos que se juntan para procrear una familia. Y diciendo esto, digo, por ejemplo, que hay una cosa que está muy de moda, que es consagrar el aborto como una gran cosa, y yo estoy no contra el aborto. El que lo quiera hacer, que lo haga, pero no puede promoverse el aborto, porque el abortismo también es un plan, digamos, que lleva precisamente a un envejecimiento prematuro de las sociedades, a la pérdida de un vigor de la etnia, de la raza, o de la civilización, o de, como quiera llamarse, la cultura. Es que todas son palabras equívocas. ¿Qué es cultura? ¿Qué es raza? ¿Qué es, digamos, sociedad? Son todas como palabras neutras. En realidad, lo que quiero explicarles es que estamos en una onda del mundialismo, de la superación de las naciones, de la superación hasta de los sexos, de superación hasta con la excusa del género humano y los derechos humanos. También estamos en la onda de, por ejemplo, la Foforito, que se trata de privados de libertad, pobrecitos los privados de libertad. Y con los tales privados de libertad, chicos, hay el reino del pranato. Entonces yo no sé, chicos, yo como que soy chapado, no a la antigua, chapado a conservar algunas reglas de la civilización cristiana y occidental. Por ejemplo, a mí que no me vengan con que hay que hacerle propaganda al ateísmo. Yo no soy, digamos, un practicante religioso, pero ¿por qué vamos a inspirar el Estado venezolano o la sociedad venezolana tras los valores de un ateísmo subrepticio allí, o de lo que es peor, ese sincretismo cultural de meter de cabeza la santería vudú cubana? No sé, me da la impresión de que se están perdiendo aceleradamente muchos puntos referenciales de la sociedad venezolana. Ya no hay policías y ladrones cada uno por su lado. Eso se mezcla en bandas comunes y en las cárceles, donde son los ampones los que ponen las reglas. Ya no se trata entonces del matrimonio, sino de favorecer la propaganda gay, la propaganda homosexual, la propaganda de los transgéneros, etcétera. No estoy hablando de que haya que perseguir a nadie. Yo solo estoy en la situación yo reclamo mi derecho a que no me metan por los ojos cada vez que puedan las bondades de la homosexualidad. No sé, me da la impresión. A mí me irrita eso, no sé si a ustedes o a muchos de ustedes. A lo mejor pierdo a algunos oyentes que creen que yo soy un liberal consumado, que hoy ha infringido un derecho básico a pasarse de sexo para el otro sexo, o a no condenar lo que es el matrimonio gay, porque debe haber el matrimonio gay. Bueno, yo no sé qué irá a pasar, mis amigos, pero el cuerpo de cada quien, que haga con él lo que quiera. Pero cuando se trata de administrar y organizar una sociedad, las reglas que deben imperar son las de la inmensa mayoría. Y en Venezuela, por ejemplo, la primacía de la Iglesia Católica, la primacía de lo cristiano, debe ser lo preponderante. Entonces hay que preguntarle a la opinión de los cristianos, que son... Eso es lo democrático. Lo democrático es que toleremos las minorías. Muy bien. Haga usted la religión que quiera, pero este país es cristiano. ¿Eso implica la dictadura de los curas? No, sencillamente que acojamos como nuestros los valores que son de la inmensa mayoría de la población. Estas cosas he querido decirlas, porque es que cuando uno, digamos, se desliza a las opiniones del conjunto de los temas de la política internacional, fácilmente cae en equívocos, en zonas como de nadie, en zonas oscuras. Y yo quería por lo menos dejar claro que estoy proponiendo una sociedad venezolana y un Estado que aborrezca, así como lo oyen, que aborrezca el que se nos lleve para una vaina que no es, digamos, la cultura cristiana de Venezuela. Y eso implica que la familia debe ser defendida. Y eso entonces está en contra de toda la teoría en boga de la mundialización, de la globalización, de la idea global que hace sencillamente,
buscan disolver, pues, familia, sexo, buscan disolver estados nacionales, etc. De ahí, y mire para dónde tuve que irme para devolverme a la explicación de que no es bueno que a Venezuela la intervengan los otros países. Eso no es bueno. Porque eso se paga, mis amigos. Se paga. Los que intervengan van a querer cobrar su intervención. A menos que sea una intervención con una claridad meridiana de que el objetivo es echar a estos bicharracos e irse al día siguiente. Ahí estaría yo hasta por elecciones y hasta por elegir a Caprilito, con tal de no soportar ni un solo día la ocupación de otro país sobre nuestro país. Tengan cuidado con ese tipo de concepciones que se dicen fácil en medio del odio brutal que tenemos todos a esta peste roja gobernante. Pero de ahí a olvidársenos que somos una república independiente, que tenemos derecho a seguir existiendo como república soberana, ya va, de ahí que haya que reevaluar muchas cosas. La estupidez, por ejemplo, de creer que hay soberanía aérea en un mundo dominado por la tecnología satelital, lo único que se quiere es mentirle a la gente. ¿Qué soberanía aérea ni nada, chico? ¿Qué soberanía aérea ni 8 cuartos? El espacio aéreo pertenece a una esfera de relaciones internacionales que ya hace rato hizo de los cielos un patrimonio de todos los países, con la posibilidad de pasar con sus aeronaves por arriba de los países, digamos, sin que tenga que pedir cada quien permiso. Aunque bueno, es lógico que haya vigilancia aérea por aquello de que hay muchos otros vuelos que no son autorizados. Yo no estoy diciendo que entonces venga la ley de la jungla, pero detrás de esas leyes estrictas de defensa del espacio aéreo, suponer la estupidez patriotera de que no puede pasar por el espacio aéreo venezolano y que debe bombardearse. ¿Y por qué no bombardean las avionetas del narcotráfico? Yo estoy a favor de perseguirlas y echarlas e impedir que circulen por el espacio aéreo venezolano. Pero la estupidez de llevar esa misma legislación a que no haya el más absoluto e irrestricto derecho a pasar sobre nuestro cielo, equivaldría a pensar la estupidez de que solo los poderosos, los países que tengan satélite, tienen derecho a espiarnos y no los países que no tienen satélite. Es preferible entonces inclinarse por la democracia de los cielos abiertos, que nos darían la posibilidad de tener la ventaja de tener cielos abiertos y no la de un país con un estúpido a la cabeza que diga que en este espacio aéreo la soberanía aérea y no sé qué vainas más. Veo pues, en pleno siglo XXI, hablar de un espacio aéreo determinado, vean ustedes, no es que yo esté entonces defendiendo una especie de trogloditismo en materia de soberanía. La soberanía, por ejemplo, en materia de droga, no es andar diciendo que solo nosotros podemos perseguir al tráfico de drogas. No, chicos, si hay que meter la DEA aquí, hay que meter en Venezuela, mediante un acuerdo explícito, amplio y bastante, como dicen los abogados, para que la Central de Inteligencia Americana, en su rama, digamos, de la DEA, nos permita, nos ayude, financie incluso, que no le lleguen decenas de toneladas de cocaína a los Estados Unidos toda la semana, chicos, pasando por Venezuela. Eso implica entonces quizás la necesidad de volver a las prácticas muy sanas de los años 80 y 90, en que la DEA ayudaba efectivamente, y tal era la moral de la integridad de nuestros funcionarios en materia de lucha antidroga, que cayeron incluso jefes de la Guardia Nacional, presos o denunciados por narcotráfico, y cosa más concreta aún, pregúntele a Peña, que hasta un jefe de la DEA local que se dejó corromper, una jefe de la DEA y su asistente, bueno, fueron denunciados los propios Estados Unidos y no solo destituidos, pagaron cárcel, etcétera, por haber hecho marramuncia, pues, en territorio venezolano. Entonces no se trata de ir a un concepto troglodita de la soberanía del siglo XIX. Podemos hacer toda clase de tratos
que impliquen que el Estado venezolano se permite ser auxiliado por otras naciones desarrolladas en materia policial, en materia estratégica, por ejemplo, lo de los ejércitos. ¿Por qué tenemos nosotros que andar construyendo un costoso ejército para defendernos de quién? ¿De Colombia? No, chicos, si bastaría unas buenas unidades misilísticas puestas estratégicamente en sitios que alcancen o apunten a un eventual enemigo, digamos, en la ciudad de Bogotá o en el Palacio de Gobierno de Bogotá, que sepan que si invade Venezuela puede caerle un misil en el ¿cómo se llama? En el Palacio de Nariño. Pero de ahí a tener movilizada no sé cuántos miles de tropas y costosos tanques para entonces defenderse en una eventual guerra con Colombia, eso es una soberana estupidez. Lo que sí sería necesario es un cuerpo de varios miles de soldados altamente entrenados y altamente muy bien dotados tecnológicamente para detectar cualquier movimiento irregular de irregulares colombianos o de contrabandistas o de toda clase de alimaña que hicieron de la frontera colombo-venezolana y de la frontera brasilera-venezolana un colador. Tenemos entonces que, por supuesto, mantener un cuerpo armado de alta tecnología, pero el concepto mismo de Fuerzas Armadas tiene que evolucionar a que no necesitemos esos presupuestos militares tan grandes. Necesitamos, sobre todo, pagar muy bien el personal militar porque habrán de arriesgar la vida. No desfilándole a Maduro y no echando vaina allí, ¿entiendes? Y en los desfiles y en juramentos a la tumba del comandante eterno, esas bolserías. Necesitamos un ejército que vaya y pelee contra las bandas de los narcotraficantes de la frontera, contra los contrabandistas, contra la penetración de las guerrillas colombianas que tienen bajo su control miles y miles de kilómetros cuadrados. Esa es la verdadera función. Un ejército de sapeadores, cazadores, qué sé yo, de la modalidad que sea necesaria y un cuerpo de intervención rápida con las mayores garantías para el Estado colombiano de que estamos en tareas de vigilancia común, incluso con tropas de ellos, que nos permitan hacer esa tarea de liquidación de todo cuerpo guerrillero enemigo del Estado colombiano y enemigo del Estado venezolano. No se trata de un concepto de una soberanía tonta, se trata de una soberanía que tengamos que hacerla funcional. Un nuevo gobierno en Venezuela tiene que dejar claro que somos una república distinta a otras y que deberá tener unas fuerzas armadas, pero el grueso de las fuerzas armadas es una fuerza policial militarizada, como la Guardia Civil Española, como los carabineros, ¿cómo se llama? Chilenos, como la Gendarmerie francesa, es decir, una policía territorial que, digamos, maneje el control de la soberanía del Estado venezolano y del control del Estado venezolano sobre el territorio. ¿Por qué insisto tanto sobre el territorio? En lo de territorio. Porque el territorio es lo que nos hace ser un Estado distinto, lo que nos hace ser república, lo que nos hace ser una sociedad delimitada en determinadas fronteras. Y es eso lo que se ha perdido con el chavismo. Lo que se perdió con el chavismo es algo gravísimo. Es toda la herencia que le costó un siglo a Venezuela llegar a tenerla, que fue bajo la administración de los gobiernos de Gómez, tener por primera vez un país pacificado, sin bandas armadas, fuera de control, sin AMPA masiva, sin, digamos, agiotistas y, y toda clase de bicharracos despachándose por su cuenta las invasiones de tierra o las montoneras armadas de los caudillos regionales. Gómez acabó con toda esa vaina. Y a eso pretendió llevarnos otra vez Fidel Castro con su guerrilla de los años 60. Fueron derrotadas y quedó un problema endémico, es decir, permanente en la sociedad venezolana. Bueno, y el chavismo acabó con todo eso e hizo de Venezuela un país donde hay 40 o 50 soberanías
de grupos políticos militares, de bandas de pranes, de bandas horizontalizadas a lo largo de todo el Estado que emanan desde los ministerios dirigidos por ampones, de la mafia de la cabilla, la mafia de petróleo, Baribén, la mafia no sé qué vaina, la mafia del cemento, de la mujer de Jagua, la mafia tal, la mafia cual, la mafia de cada uno de los generales, los peajes que se los reparten los generales, y el martillo en las alcabalas, y los martillos en las aduanas, y las aduanas como territorio no sé qué generales. Ustedes no se imaginan entonces dónde estamos viviendo. Si no lo sabían, Venezuela está despedazada territorialmente. Ahora bien, hay que hacer un Estado estilo Gómez, otra vez. Un Estado con una sola autoridad, una sola Fuerzas Armadas, un control del territorio por parte del Estado, una sola ley, una ley que garantiza que el lampón va preso y el policía es policía. Y si el policía comete delito, lleva doble sanción que el lampón. Si el juez no sanciona correctamente y vende la sentencia, el vendedor de sentencia va el doble de preso que el beneficiado, con la solvencia que le dio el juez. Es decir, hay que rehacer el Estado, mis amigos. Eso no es tarea para Caprilito, ni para Leopoldito. Yo lo lamento. Porque es tarea de un país que se levanta todo con la vocación de reconstruir un Estado. Eso no es tarea para la MUD, quise decir. Eso no es tarea para estos liderazgos que se han acostumbrado a ser manoseados por el hampa política del madurismo y que los ha hecho a todos modositos, discursiadores, tolerantes, porque son todos muy tolerantes, tan tolerantes que aceptan bajarse los pantalones todos los días, tan tolerantes son que, bueno, coexisten con el hampa organizada del Estado chavista. Ese Estado y esta clase política nacida bajo el amponato rojo, eso tiene que ser acabado, tiene que ser apartado, porque el nuevo Estado necesita un control efectivo del Estado venezolano. ¿Ven ustedes para dónde voy? Yo no quisiera, mis amigos, que lo que resulte como nueva etapa del Estado venezolano sea una vaina que nos impongan desde afuera, sea producto de un acuerdo del chavismo con la MUD, mediante el señor Almagro allí en el medio, dictaminando que va a haber elecciones, pero que se conserva en no sé qué pacto, que bueno, que el PSV conserva no sé qué sectores y no sé qué licencias de importación y no sé qué pedazo de PDVSA o toda PDVSA y la minería para ti y la vaina para mí. No, eso no puede ser. Los acuerdos internacionales que administran un país al que lo han, digamos, administrado una fuerza internacional o una diplomacia internacional, termina siendo una calamidad peor que la que teníamos. O por lo menos otro tipo de calamidad de nuevo tipo que nos vamos a arrepentir lo que nos queda de vida como república de que permitimos que metieran sus narices los que no son venezolanos en esta vaina. Esto no es a favor de Maduro lo que estoy diciendo, ni a favor del Alzheimer, ni a favor de Diosdado. Esos carajos tienen que ser, déjenme acomodarme para que me vea bien Diosdado si me va a sacar esa vaina. Diosdado, Maduro, el Alzheimer deben ser fusilados por haber destruido el Estado y la sociedad venezolana. Ese es mi concepto. Entonces, no crean que yo estoy proponiendo algo que pudiera favorecer con este lenguaje de que no es buena la intervención extranjera en Venezuela. Porque es que yo no quisiera, chico, que nuestro país sea rifado a los intereses de los intervinientes, que es el problema. Entonces, a pesar de él, Borges tiene razón en lo de que no quieren intervención extranjera. Claro, él no quiere, pero para entenderse con Maduro, para ser cabrón del gobierno Maduro. Perdonen que haya elevado tanto la voz, pero es que son cabrones del gobierno Maduro. Él no quiere la intervención extranjera. Y es de la boca para afuera que dice lo de ¿cómo se llama? La Carta Democrática, porque lo que quieren es precisamente que la OEA los ayude a obtener unas migajas allí de las elecciones esas que andan planeando con un segmento del PSV. Ustedes no han visto que Maduro anda con una historia que hay unos traidores, que hay traidores en nuestro propio seno. Es que hay un pedazo del PSV
que está empujando la vaina para sacarlo de la presidencia y que quisieran un acuerdo de una nueva manera de seguir el chavismo, ya que vamos a perder el poder, no lo perdamos todo. Hagamos una especie de punto fijo pestilente, no sé cómo llamaría ese pacto, de la coexistencia de las dos grandes vertientes, pues la MUD y el chavismo, en un entendimiento para ver cómo... Y esa vaina, Maduro la detesta, el Alzheimer también, Diosdado también, porque es que eso les quita el control de cómo ellos quieren seguir manejando la vaina, que es un estado delincuente, un estado de ampones, y donde los ampones mayores son ellos. Ellos no quieren partir esta vaina, ellos no quieren repartir el botín, porque Venezuela es un botín para ellos. Y los de la MUD quieren, dame alguito, chico, dame una migajita. Pero no seas egoísta, chico, dame unas gobernaciones y una alcaldía, chico, para ayudarle de comer a mi gente, chico. Esa es la traducción de la política de la MUD. Eso es la traducción de las validaciones. Estas confunden todo. ¿Por qué? ¿Por qué van a una periquera contra el gobierno en lo del desconocimiento a Maduro y después le piden a Maduro que sea él el árbitro de tu legalidad o no? ¿Cómo es esa vaina? Yo no lo entiendo. ¿Por qué liga la libertad a los presos a elecciones generales? Señora Tintori, su marido hay que sacarlo, haya o no haya elecciones. Hay que tumbar el gobierno para sacar a su marido de la cárcel. Es nuestro preso. Es el preso de la Venezuela digna. Muy bien, tenemos que sacarlo. Pero no es por un pacto que usted haga para las elecciones con la vía de la OEA. Ese es un mito. Estos canallas no le van a dar la libertad a su marido. La libertad a su marido tenemos que arrancarla a piedra, plomo y candela. Y hay que en las cárceles donde estaban nuestros presos, hay que meterlos a ellos, si es que quedan vivos. A ellos me refiero a la cúpula del poder malandro y delincuente. Estas cosas no se dicen, mis amigos, si uno está con la cultura de la tolerancia. Yo no soy tolerante. Y yo pido, por favor, que discutamos estas cosas con mayor claridad. El que ande buscando que esto se resuelve es con elecciones y un acuerdo y que la OEA intervenga, pero que haya elecciones y que haya un nuevo marco constitucional y que bueno, pero respetando la Constitución del 99, entonces no ha entendido un carajo. Esta es una pelea frontal, y no hay manera de impedirla que se dé. ¿Usted sabe qué es lo que yo propongo? Lo que ocurrió ayer en la avenida Baral. La gente del oeste ya empezó a mostrar cuál es la vía. La vía es piedra con los colectivos, insultos, negativa a aceptarle sus barrabasadas al bicharraco ese malandro con el pelo ese hediondo, entiende que tiene, además decidiendo que había que expropiar esa vaina porque es para los CLA de él, para cogérselo él. ¿Entiendes? Y sus bandas de ampones allí, del famoso CLA de no sé qué, de Altagracia, no sé qué vaina. ¿Qué es eso? Y la gente dice, ya va, esa es la panadería de todos nosotros, si nosotros estamos comprando pan hace años. El héroe ese allí, el italiano o portugués, no sé qué es lo que tiene esa panadería en medio de ese acoso de años y años. Y el hombre, chico, logra mantener el negocito abierto. Caramba, pese a todos los controles, a todas las tropelías y a todos los fiscales, la peste de los fiscales rojos, que habrán pasado por ahí unas 10.000 veces. Y el hombre, chico, hacía todo el pan posible y vienen los malandros estos a quitar la panadería y a robarse todo. Y la caja registradora se llevaron el efectivo y los jamones y los cachitos de años, porque hay que hacer pan para el pueblo, que para ellos el pueblo es el pueblo de sus clientes, de su bosta local de control delincuencial de la zona geográfica del colectivo ese, del malandro ese. Entonces la gente dijo, no, esto no va más. Pero ustedes saben dónde ocurrió algo más importante que la propia situación allí de la panadería de la avenida Baral. ¿Cómo que se llama? Tiene un nombre tan criollo. Mansión Bakery. La Mansión Bakery. Ajá. Lo más importante ocurrió en un pueblo llamado Cabure. En Cabure fue la guardia a cerrar la panadería y la gente le echó piedra, chicos.
a la guardia. Y no permitieron que cerraran la panadería ni se llevaran lo que tenía la panadería. La gente de Kabul es un pequeño pueblo, país perdido. Amigos, las cosas más importantes que han sucedido en la resistencia en Venezuela han ocurrido en los pueblitos de esa geografía profunda venezolana. Empieza a pasar en Caracas, por fin, en el oeste. Ya desde el año pasado vienen sucediendo cosas, pero ahora ocurrió a a pocos centenares de metros de Miraflores y directamente contra los colectivos, contra los bicharracos, contra el Sundae, en defensa de los comerciantes, en defensa de la posibilidad de comer. Y eso es directamente en contra de Maduro, porque la consigna era, y va a caer, este gobierno va a caer. Y los colectivos venían a invadir los edificios para maltratar a la gente, y la gente los echó de esos edificios. Entonces, empezó a pasar cosas interesantes. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Pero cuándo es que va a pasar? No, un momentito. Mientras el país no quiera echar de este gobierno, no va a pasar nada que signifique que no lo vaya a echar. Todo lo que yo he dicho, si quieren, bórrenlo, todo lo que he dicho por año. Pero termino yo teniendo razón, perdonen la pedantería. El problema, yo no he planteado un golpe de Estado, no he planteado una solución civil-militar así como en el aire. La he planteado como una lógica sucesión de hechos donde el estallido social requiere de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno para quererlo aplastar, y las Fuerzas Armadas se va a negar. Si aplastan las Fuerzas Armadas, chavistas, revolucionarias, la guerra popular prolongada de Padrino que había comenzado, entonces estamos ante la necesidad de liquidar físicamente esas Fuerzas Armadas, porque habría llegado el momento de constituir unas nuevas Fuerzas Armadas. Ahí sobrará territorio para hacer guerra de guerrillas, para hacer terrorismo, para hacer lo que sea, si las Fuerzas Armadas defendieran al gobierno masacrando a su población. Pero eso no es lo que está previsto. Lo que está previsto, otra vez, como en abril del 2011, como en enero del 58, como en 1936, en febrero del 36, es que las Fuerzas Armadas se coloquen al lado del cambio necesario de régimen. Se coloquen al lado de no masacrar al pueblo. Se coloquen al lado de la expulsión de este gobierno, negándosele a aceptar, digamos, su disposición de reprimir. Eso no fue lo que pasó en febrero de 1989, podían decirme, con el Caracazo. Las Fuerzas Armadas masacraron. Estamos entonces, no ante que la excepción confirma la regla, yo no soy ningún mecanicista, yo digo lo habitual que ha ocurrido es que, sometida a la exigencia del gobierno de masacrar la población, en la normalidad de los casos, las Fuerzas Armadas preferiría no solo no hacerla, sino desconocer la orden de disparar contra el pueblo. El 24-25 de enero, no fue necesario. La propia Fuerza Armada desaloja a Pérez Jiménez, el pueblo sale y celebra, y además en la celebración resolvieron ir a linchar a no sé cuántos funcionarios de la Seguridad Nacional, y les quemaron esa vaina y colgaron por el pescuezo decenas, o quemaron decenas. Bueno, eso era dentro de lo tolerable. En abril, el 11 de abril del 2002, la gente salió a tumbar el gobierno. No sabía que iba a tumbar el gobierno, pero para allá fueron a pedir la renuncia a Chávez. Chávez mandó a matar y las Fuerzas Armadas se negaron a aplicar el Plan Ávila. 2 episodios, 45 años de diferencia, del 58 al 2002, y las conductas fueron absolutamente lógicas. Muy bien. En el medio que hubo, el 89, a 20 días de iniciarse un gobierno constitucional,
ampliamente mayoritario, electo en grandísimas mayorías electorales, porque el Tigre sacó voto parejo, millones y millones, y Carlos Andrés más todavía, y es electo presidente, la obediencia a las instituciones se imponían para esa Fuerza Armada, que incluso en las primeras horas dejan correr los disturbios. Hay, digamos, una especie de falta de previsión. Eso ya tiene que ver con juzgar o no si fue adecuada o no la política preventiva, de seguridad preventiva, o de, digamos, ¿cómo se llama esto? La violencia proporcional, que quizás si se hubiese aplicado desde la primera hora una violencia proporcional al nivel de disturbio, no hubiese sido necesario ir a la desproporción de luego del 27 y 28, que implicó sencillamente una matanza impresionante. ¡Ey! Es que si no hacían esa matanza, el resto de la historia de Venezuela yo no sé qué hubiera sido, porque hubiese sido un país completamente sumido en la anarquía y en la barbarie. Es más, se los digo de una vez para los pacatos que no entiendan estas cosas. Si ocurriera un estallido social y el gobierno manda reprimir y las Fuerzas Armadas no reprimen, y se pasan para el bando de la exigencia masiva, que se vaya el gobierno, ha de constituirse una junta de transición. Transición no quiere decir de un mes, puede ser de 10 años también, porque la transición que hay que hacer es la vuelta del país a una normalidad constitucional, o a una normalidad, olvídense las constituciones por favor, a una normalidad de vida civilizada, de respeto de normas de convivencia, de un Estado común a todos sobre un territorio que no sea común a todos. Bien, la restitución del orden puede implicar, si la gente no se va para la casa, que haya que matar un gentío. A los que le toque eso, que vean lo que se están metiendo. A los que crean que esto es una papaya, ¿entienden? Que sepan que les puede tocar dar la orden de disparar para poder aplacar, digamos, el desborde anarquizado y bárbaro de una población que ha sido sometida 18 años al más grave, digamos, atropello y escarnio en toda su vida cotidiana, y que de golpe quiere venganza. ¡Ey! Venganzas, paren ahí. Nosotros no estamos hechos de ninguna genética especial distinta a los Hutus y a los Tutsis. ¿Saben quiénes eran los Tutsis y los Hutus? Por ahí el Papa dijo hace 3 o 4 días que pedía perdón la Iglesia por su comportamiento en Ruanda. Yo la verdad que no sabía que la Iglesia estuvo metida en lo de Ruanda. ¿Será que estuvo detrás de los Tutsis o de los Hutus? Pues ya no recuerdo cuál era. Eran 2 etnias, que una resolvió masacrar a la otra y produjo una matanchina de las peores que han producido en la humanidad. Una masacre gigantesca, gigantesca. Un exterminio, un etnicidio, porque era la etnia Hutu o la etnia Tutsi perseguida por la otra etnia. Ve a buscar esos recortes periódicos. No, recortes periódicos. Se me salió la edad. Voy a buscar por Google todo este lío de Ruanda de hace 20, 25 años después. Hay unos presos, los únicos presos creo que yo hay de África, es unos tipos que eran locutores de una radio de esa que incitó a la población a la matanchina esta de la tribu contraria. Bueno, mis amigos, yo quiero decirles que la civilizada Alemania contemplaba cómo se llevaban, chicos, en trenes repletos de mujeres, niños y ancianos a los judíos por ser judíos, para campos de exterminio. Y después dijeron que no sabían. La muy civilizada Alemania, mis amigos, la muy civilizada Alemania hizo toda clase de desmanes en Ucrania, en toda Rusia, en el sur ruso, etc. Salvajes. En Polonia, el nazismo fue una verdadera barbarie instalada. Y hubo barbarie desde lejos. Le zumbó no sé cuántas bombas a Londres que caían
arriba de lo que fuera, familias, niños, escuelas, lo que fuera. Eso es, la guerra es por definición un acto de barbarie. ¡Ey! Yo no seré el pacifista que diga que aborrezco la guerra. Sí, yo la aborrezco, pero la guerra es parte del curso de la civilización humana. Lo que le quita es derecho a los que hacen crímenes de guerra. Por ejemplo, ¿la bomba atómica era justificable? Dicen que sí, para ahorrar vidas norteamericanas, porque que Japón y que podía costarle 1 millón de vidas al ejército norteamericano. Sí, eso se discute históricamente. Parece que Japón estaba ya con ¿cómo se llama? Las defensas caídas. Ya Japón estaba al borde de rendición. La bomba, mis amigos, había que zumbarla, era contra la URSS, contra la Unión Soviética, el aliado hasta ese día que tenía que saber que frenara sus ímpetus, porque desde Occidente podían zumbarle bombas atómicas al imperio soviético que había salido del final de la guerra en Europa sumamente fortalecido y que era el rival para las siguientes 8 o 10 décadas que nos separan de la guerra. ¿Cuánto? Sí, 7, 8 décadas. Amigos, las bombas en Japón son bombas atómicas, es preventivas para enseñarle los dientes al imperio soviético. ¿Saben cuándo se volvió a hablar de bombas atómicas? En la propia guerra de Corea, el año 51, 52, cuando Estados Unidos y las tropas que él comandaba en las Naciones Unidas perdían acelerada y feamente la guerra de Corea. La perdían. Y los chinos mandaron 1 millón de voluntarios. ¿Usted sabe cuánto costó la muerte, la guerra de Corea? 36,000 vidas norteamericanas. Y costaron 3 millones de civiles muertos de Corea del Norte, sobre todo. Y costaron 500,000 de muertos a China. Sin bomba atómica. ¿Sabían ustedes que Estados Unidos lanzó, y eso se ve por, ¿cómo se llama?, por papeles desclasificados del Pentágono de esos años? Usó armas bacteriológicas. Regaban antra y peste bubónica y no sé cuántas vainas más en los campos coreanos. Detrás de la civilizada Estados Unidos hay un historial de muchas cosas que hablan de su gran potencia para decidir el destino de la sociedad humana. Si es que llamamos a esta vaina sociedad humana. No seré yo quien me detenga a condenar. No, chico. Eso, si no hacía eso, otro lo hace. Y uno puede disfrutar quedando con su conciencia tranquila, no compartiendo jamás. Porque no eres imperio. Sencillamente porque no te toca dirigir un imperio. Entonces puedes inventar ser moralista. Y desde el punto de vista histórico, lanzar anatemas contra todos los que hayan usado armas de destrucción masiva. Pero ¿cuál es la diferencia entre matar civiles en la guerra de Corea o matar civiles en las guerras africanas con armas vendidas por traficantes de armas o matar civiles en las guerras mundiales? Yo nunca podré olvidarme, mientras esté vivo, una vez que pasé por Verdun, se escribe Verdun, Verdun, al oriente de Francia, camino hacia Alemania, unas colinas blancas, y eran las osamentas de los muertos de la Primera y Segunda Guerra. Montañas de esqueletos, de huesos, chicos, recogidos entonces, hicieron colinas de huesos, chicos. Esa barbarie de la Primera y la Segunda Guerra parece que les enseñó a no volver otra vez a la guerra. Pero eso no descarta la hipótesis de que vuelvan a la guerra. Parece que le han buscado una lógica rarísima
a la continuación del desarrollo histórico. Volviendo al principio, Europa está volviendo al globalismo, a hacer de las naciones unas vainas que dividen y subdividen y que acompañan esta cultura, pues, de la liberación gay, de acabar con la familia, de la laización, o sea, del abandono a todo resorte religioso y moral, y a la permisibilidad y a la tolerancia, porque vengan los islamistas y las migraciones y pa'lante, pa'lante. Esos están, chicos, firmando su sentencia de muerte como sociedades civilizadas. Allá andan los escoceses con un plan de separarse del Reino Unido. Y los catalanes y los vascos que ellos quieren irse de España. Y Flandes allá de Holanda. Amigos, eso ya se separaron los checos y los eslovacos para entrar a Europa. Y lo que era, bueno, las repúblicas estas de Yugoslavia se separaron cada una por su lado. Bueno, muy positivo puede ser cuando es una vaina artificial y es preferible mejor vivir separado. Pero, ya va, una Europa de 50 países. Es una Europa con unas ganas de entrar otra vez en otra guerra otra vez. Ustedes dirán, pero ¿para dónde va? ¿Qué cuento es este? Bueno, es el cuento de una parte de la humanidad que se complica cada vez más. Pero ustedes no saben que también en California hay un fuerte movimiento que tiene un tercio de la población de California, de Estados Unidos, que quiere ser República de California, que quiere separarse de Estados Unidos, que tiene 40% de su población es hispana, y que como tiene la séptima economía del mundo, la sola California, con sus, no sé, 30 y pico millones de habitantes, ellos consideran que pueden ser una república de tolerancia. Una república donde puedan hartarse de marihuana, porque fueron los primeros que la legalizaron, la marihuana como para, ¿cómo se llama?, para utilidad médica, y ahora se dejaron de hipocresía y la pusieron también para diversión. Es legal la marihuana en el estado de California. Y quieren un estado que sea tolerante con los transgéneros, donde sea el reino gay. Al fin y al cabo, allí está Hollywood. Allí está Hollywood la tolerante. Amigos, cuidado con este tipo de argumentos. No me los confundan, por favor, con un ultramontano conservador, ¿cómo se llama?, reaccionario, fascista y no sé qué va. No, yo solo estoy contando que el mundo está en una deriva de valores y que más nos vale saber dónde estamos parados a la hora en que escojamos nuestro propio destino. Y entonces hay tolerancias que hay que aceptar, hay tolerancias que nos hacen destruirnos. Hay tolerancias inaceptables. La tolerancia a que exista en Venezuela un régimen chavista o una modificación de este régimen para que una parte de la sociedad siga siendo, pues, de la obediencia del comandante eterno, es una soberana idiotez. Debe ser reprimido ese partido e ilegalizado, porque ese partido se alzará en armas contra el futuro Estado de Venezuela y solo aplastándolos inmisericordiamente habrá un Estado de Venezuela civilizado donde ellos puedan expresarse como corriente ideológica. Al fin y al cabo, soñar con su comandante eterno podrá ser un derecho, lo que no tendrán derecho es a volver jamás a ser parte de la dirección de Venezuela, porque son una plaga destructora. Ya lo hemos probado lo suficiente como para volverlo a intentar de nuevo. Amigos, esta conversación tiene muchos otros aspectos que yo lamentablemente me impongo no desarrollarlo, porque implicaría, bueno, que nos vayamos a otra hora más. Y tengo que conservar la costumbre de que sea una hora y piquito que hagamos esta conversación, porque si no, no me escuchan. La gente ve hora y picar, chicos, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental que había querido decirles, lo he dicho, y lo que quisiera en los minutos que quedan es ver qué opinan ustedes. A ver, dirigiré mi vista hacia... Lo mismo hay que hacer con la plaga peronista en Argentina.
Lawrence Match es un poquito más complicado, porque el peronismo es un movimiento de clase obrera ya, y está ligado socialmente a esas conquistas históricas. Aquí no, aquí el chavismo es una peste lumpen. Allá usted me dirá que es una peste de la burocracia peronista, de fanáticos, ¿cómo se llama?, haraganes y parásitos, que mantiene pues la manipulación del obrerismo peronista como excusa para ser ladrones de oficio en el Estado. Eso también es cierto, pero hay diferencias ligeras. El peronismo no logró nunca lo que sí lograron los chavistas, es destruir el Estado. La prueba es que, mire, hasta unas elecciones hubo, las perdieron y tuvieron que aceptar una persona de ideología de derecha como es ¿no? Macri. En Venezuela eso es impensable porque sencillamente liquidaron el Estado. Liquidaron el Estado. ¿Qué más? Muy buena su exposición porque no da márgenes para ambigüedad. A ver, me gusta mucho, Caro Gladios, que esa era mi intención. Yo no tengo que darle explicaciones si me voy a ir a la señora Abelardo. No sé con qué intenciones habló de que yo me voy o no me voy. Yo tengo residencia en este país y a mí nadie me ha mandado a salir de este país. Yo puedo preferir vivir en otros si no puedo, digamos, sostenerme en este país. Ese es un derecho personal mío, como él tendrá el de él de vivir donde quiera. Pero hay un aspecto ahí raro de que entonces él conmigo y Carratú, que no nos ayudan. Yo no ando en el mismo combo del señor Abelardo, ¿no? Quiero decírselo con absoluta tranquilidad y muchas gracias por sus palabras, pero no tengo nada que responder a esa pregunta. En Paraguaypó, ¿qué es lo que voy a hacer en Paraguaypó? No vi. ¡Hey! ¿Qué dicen? No dicen nada, están calladitos. ¿Están ahí todavía o se fueron? Dice que se aprende. Ahora quieren derrocar a Macri porque ellos no saben ser opositores, así es. Ajá. Bien, Gran Piachen, ¿qué dice usted aquí? ¿Pero aquí qué? ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No está de acuerdo? Ninguna negociación, así es. Doctor Magistral, como se da siempre un mensaje de esperanza y de aliento. Claro, potente lobo. ¿Cómo no voy a tener esperanza si vivo para producir el hecho que quizás empezó anoche de la manera más nítida con esa defensa del oeste de Caracas a el verdadero programa de las luchas populares, es echar esta peste del poder y sus acólitos, sus clientelas amponiles de los colectivos y del Zunda ese famoso. Eso es lo que hay que hacer. Argelia dice que hace las negociaciones hace rato, están allí. Eso efectivamente. Me gusta el tango Cambalache. Cambalache es excepcional. Oigan ese tango. Ajá. ¿Hay esperanza en Lavaral? Claro que hay esperanza en Lavaral, Lilian. Es el verdadero pueblo venezolano. ¿Ustedes quieren saber quiénes son el pueblo venezolano? Es el pueblo de Lavaral. Es el 80% del país, ¿saben? 80-85. Hay un 10%, 15% de la Plaza Briones. De la Plaza Brión del Chacaíto y del sureste. En Valencia, los que son de mi ciudad saben que de la Cedeño para allá es que hay el país real. De la Cedeño hasta, ¿cómo se llama? Hasta la redoma de Guaparo, es la Venezuela de Chacaíto, de Altamira, etc. El país real, mis amigos, el país de los venezolanos en su inmensa mayoría, es un país de las grandes barriadas, de los grandes conglomerados urbanos. Por eso que yo no creo en esas encuestas, que fulanito tiene 25, 30, 80%. Se embuste esa vaina, son fabricaciones. No hay ni gasolina ni pan. Palo a los colectivos, le den su propia medicina. Así es, Lilian Rangel.
Bueno, algo más, siendo las 5:16. Gracias, Chacarlequín, así es. Yo sigo con mi mismo entusiasmo. El eunuco Capriles se presentará para las elecciones. Bueno, ya va. No digan cosas, ¿cómo se llama? Ofensas personales. La solución es paro nacional. Bien, un paro nacional implica que todos los movimientos sindical, obrero, gremial se ponen de acuerdo para parar el país un solo día. Pero tiene que tener un programa. ¿Usted sabe por qué no hay paro nacional? Porque le temen a un paro nacional los propios partidos. ¿Usted sabe qué implica un paro nacional? Que el país se para, pero puede marchar de otra manera si tumba el gobierno. Y ellos no quieren tumbar el gobierno, quieren son elecciones para elegirse para alcaldía y gobernaciones, y bueno, y dame acá lo mío, pues, mi piajito, pues. Así es, Cambalache está vigente para toda una época. Bueno, mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Falta poco, así es, Saturno. ¿Qué fue lo que dijo Manuel Rosales? No sé. Gracias, Potenteló. Napoleón arribó por necesidad de la sociedad francesa. Así es, hay un determinismo histórico. Eso puede ser interesante discutir ese tema. ¿Por qué sucede lo que sucede? Ah, es que vi exacto que Capriles va a ser el candidato de Primero Justicia. Bien, le deseo suerte. A mí me parece muy saludable que el señor Almagro siga pronunciándose. Lo que no veo es qué puede hacer la OEA cuando el gobierno le diga que no acepta nada de lo que diga. Ajá, entonces, ¿cuál es el próximo paso, señor Almagro? Ok. Será hasta mañana entonces, mis amigos. Hasta mañana. Gracias, Lorenz. Así es, lo de ayer fue un amague. Estamos llegando al llegadero, ánimo y más nada, así es. Ayúdenme a promover el foro, ¿eh? Ayúdenme a promover esta... No te pierdas emisión. Ok. Hasta pronto, amigos de YouTube. Hasta pronto, amigos de Periscope.